Arquitectos en 2 minutos. Rem Koolhaas. Nota del autor. Después de haber escuchado en charlas arquitectónicas a diferentes personas que lo nombran Koolhaas, Kulas o Colas, he decidido llamarle simplemente Rem, para evitar confusiones y absurdas polémicas. ¿Empezamos? El bueno de Rem nació en Rotterdam en el año 1944, aunque pasó 4 años de su adolescencia en Indonesia. Según cuenta, esto le sirvió para aprender a observar el mundo sin prejuicios. Su padre, escritor, y su abuelo arquitecto marcarían su futuro fusionando las dos profesiones. ¿Escritecto? De joven trabajó como guionista de cine y periodista en un periódico de La Haya, para terminar estudiando arquitectura en Londres. En 1975 regresó a los Países Bajos y fundó su propio estudio, junto a un antiguo profesor y la que sería su mujer. El nombre de la firma fue, y sigue siendo, Office for Metropolitan Architecture, es decir, OMA. A Rem siempre le ha interesado teorizar sobre distintos aspectos de la arquitectura y lo ha plasmado en varios escritos. Su famoso Delirious New York, recomendado a estudiantes que comienzan la carrera, o el conocido SMLXL sobre cómo producir arquitectura contemporánea. En el espacio basura, analiza los aeropuertos o centros comerciales y los relaciona con la cultura contemporánea. Basura. ¡Basura! Rem ha impartido clases en varias escuelas y universidades. En el año 2000, cuando le entregaron el premio Pritzker, fue invitado como profesor en la Universidad de Harvard. Además de escribir, proyectar o dar clases, ha participado como urbanista planificando el desarrollo y crecimiento de varias ciudades en Bogotá o Hong Kong. Pero pasemos a su obra construida. A pesar de que algunos de sus primeros edificios fueron viviendas, siempre ha manifestado especial interés por los proyectos a gran escala. Entre las más representativas se encuentran el edificio Grand Palais en Francia, la Villa d'Alaba, que nos hacen dibujar a todos en la escuela, el Museo de Arte Kunsthal en Rotterdam, el McCormick Tribune en Chicago, portada de un AutoCAD antiguo que, si recuerdas, tienes más años que Matusalén, una Maison en Burdeos para un padre de familia que se desplazaba en silla de ruedas y que mola tanto que merece un vídeo aparte, la Casa de la Música en Oporto, colonizada los fines de semana por skaters, la sede de la Televisión Central de China en Pekín, galardonado como el mejor edificio en altura del mundo, y la Biblioteca de Seattle, que es un proyectazo que he traído al vídeo para que veáis lo bien que pronuncio Seattle. Sus edificaciones pueden parecer difíciles de identificar a primera vista, quizás porque su manera de proyectar tenga más que ver con dar forma a una idea construida antes que seguir modas o determinados estilos. Según sus palabras, la mayoría de nuestros trabajos se centran en lo que cambia más que en lo que permanece. No me digáis que nos ha explotado la cabeza después de escuchar esto. Seguro que ya os habréis dado cuenta de que sus edificios tienen una clara consistencia física. Vamos, que le mola lo estereotómico y la arquitectura masiva. Un dato curioso es que no vive en una casa diseñada por él y los veranos los pasa desconectado dentro de una cabaña escondida en una isla italiana. En definitiva, Rem se ha convertido en un arquitecto capaz de cambiar la manera en que entendemos las ciudades introduciendo una pieza construida o simplemente escribiendo un libro. Uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo que comprende a la perfección que la arquitectura no es una imposición, sino un sistema de soluciones. ¿Qué otros arquitectos o viviendas te gustaría conocer en 2 minutos? Deja tu propuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo.